Hola, hoy vamos a hablar sobre escribir números en forma expandida. Si hablamos de forma expandida, pues también podemos llamarle notación expandida, lo cual consiste en escribir un número como la suma de los valores posicionales de cada uno de los dígitos que lo componen. Entonces hay que recordar el concepto de valor posicional. Dado que nuestro sistema de numeración es el decimal, utilizamos 10 dígitos comenzando en el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gracias a las combinaciones de estos 10 dígitos podemos representar cualquier número. Para recordar el concepto de valor posicional, pues vamos a valernos de la tabla de valor posicional. Esta tabla solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posiciones, pero en realidad podemos tener más posiciones en un número pues más grande, ¿no? Un número que vaya más allá de las centenas de millón. Vamos a comenzar con un ejemplo simple como es el número 14. El número 14 tiene el dígito 1 en la columna de las decenas y el dígito 4 en la columna de las unidades. Quiere decir que tengo o puedo representar el número 14 como una decena, es decir, 10 más 4 unidades. Escrito ya solamente con dígitos, se ve como en esta última línea. En ese caso ya estaríamos representando el número 14 en su forma expandida. Un ejemplo con 3 dígitos sería el número 358. Podemos ver que el número 3 está en la columna de las centenas. Hay que recordar que una centena equivale a 100 unidades, entonces el número 3 tiene un valor posicional de 300 porque 100 por 3 nos da 300. Después tenemos el número 5 en la columna de las decenas. Una decena es igual a 10 por 5. Tenemos 50, quiere decir que este dígito 5 en la columna de las decenas tiene un valor posicional de 50. Finalmente tenemos el número 8 en la columna de las unidades, simple y llanamente lo escribimos tal cual. Comprobamos que 300 más 50 más 8 nos da 358. Ya tenemos nuestro número escrito en forma expandida. Un número con 4 cifras, el 2571, bueno, pues vemos que el número 2 está en la columna de unidades de millar, es equivalente a 2 millares, tiene un valor posicional de 2000 más 5 centenas porque el número 5 está en la columna de las centenas, sumamos 5 centenas, tiene el número 5 un valor posicional de 500. Ahora tenemos el número 7 que está en la columna de las decenas, sabemos que este número 7 tiene un valor posicional de 70. El último dígito es el número 1 y está escrito en la columna de las unidades, por lo tanto su valor posicional es de 1. Comprobamos que 2000 más 500 más 70 más 1 nos da exactamente 2571. Vamos con un ejemplo más grande, ahora con 5 dígitos y además cada uno de esos 5 dígitos es el número 4, pero cada uno de estos números 4 tiene un valor posicional diferente porque están en columnas diferentes. El primer 4 está en la columna de las decenas de millar y por lo tanto tenemos un valor posicional de 40.000. El segundo 4 está en las unidades de millar, por lo tanto tiene un valor posicional de 4.000. El siguiente 4 está en la columna de las centenas, tiene un valor de 400. El siguiente 4 está en la columna de las decenas, tiene un valor posicional de 40. El último 4 está en la columna de las unidades y tiene un valor de 4. Podemos ver que 40.000 más 4.000 más 400 más 40 más 4 nos da 44.444. Nuevamente aumentamos una cifra en nuestro ejemplo y ahora tenemos un número de 6 cifras. El número 981.846. El número 9 está en la columna centenas de millar, por lo tanto tiene un valor posicional de 900.000. El número 8 está en la columna decenas de millar, por lo tanto tiene un valor posicional de 80.000. El número 1 está en la columna unidades de millar, por lo tanto tiene un valor de 1000. El número 8 está en la columna centenas, por lo tanto tiene un valor posicional de 800. El número 4 está en la columna de las decenas, por lo tanto tiene un valor posicional de 40 y el número 6 está en la columna de las unidades, por lo tanto tiene un valor posicional de 6. Podemos comprobar que 900.000 más 80.000 más 1000 más 800 más 40 más 6 nos da 981.846. Ya tenemos el número escrito en su forma expandida.
Volvemos a incrementar un dígito o una cifra en nuestro ejemplo y ahora tenemos un número con 7 cifras. En este caso el 7 está en la columna unidades de millón, por lo tanto su valor posicional es de 7 millones. Después tenemos un 0 que está en la columna centenas de millar, pero no lo escribimos porque quiere decir que no tenemos ninguna centena de millar. En el caso anterior tenemos 7 unidades de millón. Bueno, pues 1 millón por 7 nos da 7 millones. En el caso de las centenas de millar se escribe el dígito 0 y por lo tanto no tenemos centenas de millar. El siguiente dígito también es un 0 que está ocupando la columna de las decenas de millar. En ese caso no escribimos nada porque no tenemos ninguna decena de millar, dado que hay un 0 en esa posición. La siguiente posición también está ocupada por un 0 y el razonamiento es el mismo. No tenemos ninguna unidad de millar porque esa posición está ocupada por un 0. Tenemos 0 millares. El siguiente dígito que aparece es el 5, que está en la columna de las centenas. Por lo tanto, su valor posicional es de 500. Después encontramos el dígito 1, que está en la columna de las decenas, por lo cual su valor posicional es 10. Finalmente encontramos el dígito 3 que está en la columna de las unidades. Escribimos simple y llanamente 3. Comprobamos que 7 millones más 500 más 10 más 3 es 7 millones 513. En este ejemplo tenemos ya un número con 8 posiciones. Se trata del número 15.977.951. Este dígito 1 está en la columna decenas de millón, por lo tanto sabemos que tenemos una decena de millón. El valor posicional de este dígito 1 son 10 millones. En la siguiente columna encontramos el dígito 5, corresponde a la columna de las unidades de millón. Sabemos entonces que tenemos 5 millones. Su valor posicional son 5 millones. El siguiente dígito es el 9, lo encontramos en la columna centenas de millar. Sabemos entonces que tiene un valor posicional de 900.000. Después encontramos el dígito 7 que está en la columna decenas de millar. Sabemos que su valor posicional es de 70.000. El siguiente dígito es un número 7, pero ahora en la columna unidades de millar sabemos que su valor posicional es equivalente a 7.000. Después encontramos el dígito 9 en la columna de las centenas. Sabemos entonces que su valor posicional es 900. Luego encontramos el número 5 en la columna de las decenas. Sabemos entonces que su valor posicional es 50. Finalmente encontramos el dígito 1 en la columna de las unidades. Sabemos que su valor posicional es 1. Podemos comprobar sumando 10 millones más 5 millones más 900.000 más 70.000 más 7.000 más 900 más 50 más 1. Tenemos el número 15.977.951. Ya tenemos el número expresado en su forma expandida. Este último ejemplo corresponde al número 576.101.675. El número 5 ocupa la posición de las centenas de millón, entonces tenemos 5 centenas de millón equivalentes a 500 millones. Después el dígito 7 ocupa la columna de las decenas de millón. Sabemos que su valor posicional es de 70 millones. El dígito 6 está escrito en la columna de las unidades de millón, por lo tanto el valor posicional de este dígito 6 es de 6 millones. Después tenemos escrito el dígito 1 en la columna de las centenas de millar. Sabemos que su valor posicional es el de una centena de millar. Después tenemos el dígito 0 escrito en las decenas de millar, por lo tanto no tenemos ninguna decena de millar, pues simple y llanamente lo omitimos. Después tenemos el número 1 en la columna de las unidades de millar. Sabemos que tenemos un millar o que el valor posicional de este dígito 1 es de 1000. Después encontramos el dígito 6 en la columna de las centenas.
tenemos 6 centenas equivalentes a 600, o el valor posicional de este dígito 6 es 600. Después encontramos el dígito 7 en la columna de las decenas. Sabemos entonces que tenemos 7 decenas. Una decena equivale a 10 unidades, por 7 nos da 70. El valor posicional de este dígito 7 es 70. Finalmente tenemos el dígito 5 en la columna de las unidades. Sabemos entonces que tenemos 5 unidades, o que el valor posicional de este dígito 5 es de 5. Si sumamos 500 millones, 70 millones, 6 millones, 100 mil, 1000, 600, 70 y 5, obtenemos la cantidad de 576.101.675, que es el número que finalmente hemos expresado en su forma expandida. Eso sería todo. Muchas gracias por visitar el canal. Espero que lo sigan visitando.